Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan o nos ven en este día. Lo primero que quiero decirles es que alabamos y bendecimos al Dios del universo, al Dios creador, aquel que nos creó para alabanza de su nombre. A Él alabamos y bendecimos en este día. Quiero leerle una porción del Salmo 113 que dice: alabad, alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos? Amén. De los cielos no está incluido en el texto. La canción sí lo dice así. Pero dice que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Así que es más allá del cielo. Aleluya. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y le he leído el salmo completo, pero gloria al Señor. Este es un salmo que comienza de un grupo de salmos que se llaman Jalel. En el Talmud, la historia dicha, ¿no?, de lo que es el pueblo judío es una colección de enseñanzas rabinas acerca de la vida judía y sus costumbres. Y fue escrito entre el primero y el segundo siglo. Dice que durante la cena de Pascua, ¿no? Eh, había un ritual que le llaman el Seder, y ese ritual hasta el día de hoy lo llevan a cabo. Um, y, pero es muy significativo para nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí se relata una historia muy importante que fue y es para los judíos y es aún para nosotros porque nos ha alcanzado. Ellos repetían esto y se repite la historia todos los viernes cuando comienzan en la hora o sea, a las 6 de la tarde, cuando comienza el otro día judío, ¿no? O sea, el sábado, ellos hacen este relato de el éxodo, de la salida de Egipto a la tierra prometida del Señor. Y para nosotros nos relata algo que es paralelo a lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados, nos ha sacado de la esclavitud del pecado a su luz admirable, a ser hijos de Él, a ser la gloria para Él. Aleluya, porque su Hijo vino a nosotros a rescatarnos. Así que vamos a seguir adelante y con este relato también podemos ver que ellos en su cena recitan y cantan estos salmos que se llaman Jalel,
que son del Salmo 113 que hemos leído al Salmo 118. A través de la cena, ellos van cantando estos salmos o hablados, ¿no? La repetición. eh, y es muy importante porque eh, eh, el relato de este evento que marcó la historia y marca nuestras vidas, aún con la salvación, ¿verdad? Eh, es para ser dicho a los más pequeños. Y en las casas habían pequeños, habían niños. Y los niños, la repetición de este evento era para que estos niños cuando crecieran se lo dieran a sus niños. Y ahí están las generaciones. Y por eso es que ha alcanzado a nosotros esa salvación. Porque el mismo Jesús le dijo a la samaritana que la salvación venía de los judíos. ¿Por qué? Porque él era judío en la carne. Él nació en el pueblo judío. Él traía esas tradiciones. Y de la forma que él relataba las cosas era para sus discípulos que estaban ahí con él, que eran también judíos o habían sido judíos, ya judíos. Ellos salieron, ¿no? Se unieron a Jesús, los discípulos, ¿verdad? Y estaban siendo enseñados, discipulados por Jesús. Y le hablaba en una forma que ellos entendieran. Eran hombres simples, pero conocían las escrituras, porque estaba ese mandato aún de esas celebraciones de las fiestas que fueron dadas por Dios mismo al pueblo judío, ¿verdad? Ellos conocían todo eso. Eso era llevado a cabo todos los años y es más, todas las semanas en lo que le llaman el sábado, ¿verdad? Que no se hacía nada y que se entraba en familias y se compartía y y relataba de nuevo la historia del Éxodo. Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que de eso podemos aprender todos. Porque el Señor dice que esta palabra no salga de no salga de, o sea, que sea siempre dicha, que nosotros demos la salvación a otros, le expliquemos, le digamos de Jesús. Esas son las buenas nuevas. Y esto es de generación en generación. ¿Cómo van a saber nuestros hijos, no? De estas cosas, sino porque se lo decimos, ¿verdad? Y eso llega a formarse en sus vidas y ellos llegan a caminar en todo eso que el Señor tiene para ellos, ¿verdad? Ven la relación. No es que nos convertamos en judíos, no, porque es que Jesús mismo hizo ese sacrificio y dice que de los dos pueblos, o sea, de los gentiles, que somos nosotros, los que somos, que no somos judíos, ¿no? Y de los judíos hizo un solo pueblo. Así que ni se llama judío, ni se llama cristiano, bueno, perdón, se llaman cristianos porque creemos en Cristo, ¿verdad? Pero de esas, lo que las religiones hacen de ponerle nombre, ¿no? Los nombres de las religiones, ¿verdad? No hay tal cosa, no hay tal cosa, es un solo pueblo. Ya no hay pared de división, pero hemos de disfrutar, como lo estamos haciendo, del Viejo Testamento, porque allí en el Nuevo se confirma todo lo viejo, todo lo que declara y todo el Viejo Testamento declara a Jesús es cumplido en el Nuevo Testamento. A ver si me explico, si pueden captar lo que quiero decirles, ¿verdad? Es más de una cena lo que va
a lo que ocurre, ¿no? En esa última cena que le llamamos, ¿no? Santa Cena, ¿verdad? Ahí coincidieron, para mi entender y lo que he leído, habían la cena del sábado, pero también se celebraba la cena de la Pascua. Era el holiday, o sea, la fiesta ya había llegado, la fiesta anual. Y Jesús era el Cordero de Dios. Ese iba a ser el último sacrificio, ¿verdad? Alabanzas a su nombre. Gloria a su nombre. Ahora, en esta cena ocurren varias cosas que se puede hablar muchísimo acerca de eso. Y es más, pueden encontrar muchísimas cosas en el internet acerca de eso, ¿verdad? En las redes sociales. O no en las redes sociales, sino en lo que es YouTube y, bueno, amén, no sé cómo le llamarán a eso. Eh, en esta cena habían 4 copas de vino que había que tomarse. Ahora, no crean que es una copa de vino, es una cosa llena así, ¿no? Para embriagarse. Es más, yo creo que, y lo leí por estudiosos de la Biblia, que en esa cena de la Pascua se diluía en agua. Allí que la sangre de Cristo salió del costado, sangre y agua. Él tomó, ahí tomaron vino. Entonces hay cierto modo de orden, el orden. El ceder quiere decir orden. El ceder. Se llama ceder en español. Y tiene un orden, ¿verdad? Y comienzan con la bendición. Y la bendición es, al Señor se levanta y se le habla y se le dice ciertos, hay una forma de oración bien cortica, ¿no? Como gracias Señor, vamos a decir. Es más, pero gracias Señor, ¿verdad? Pero allí se sirve la primera copa y después hay otra copa que se sirve. Son pequeñas cantidades porque el vasito era no muy alto tampoco, lo que servían como copa. Y eso lo tomaban de una sola vez o 2 veces, o sea, no era una cosa de sentarse a tomar, ¿comprenden? Sino que iba progresando y iban cantando estos himnos, iban compartiendo la historia del Éxodo, iban preguntando, haciéndole preguntas a los niños acerca del Éxodo. Tienen ciertas preguntas que se preguntan en esa cena y participan adultos y niños. Tienen juegos, ¿verdad? Y todo eso. Pero llega después el tiempo de la cena. Y mientras tanto están comiendo, ¿cómo le llamarían? Elementos que son particulares de esta cena. Por ejemplo, pueden tener una hierba amarga y tienen, por ejemplo, vamos a decir, perejil. Y eso significa una hierba amarga, no, un vegetal, y ponen el perejil para ser mojado con agua de sal para recordar, vamos a decir, las lágrimas que se derramaron por causa de esa opresión de los egipcios.
y luego tienen un hueso del cordero y para recordarse, ¿no?, de el sacrificio del cordero, que fue por la sangre del cordero que ellos pusieron en los linteles de la puerta, ¿verdad? Lo pintaron para que pasara el ángel de la muerte y no los tocara a ellos en esa última, las plagas de Dios, que fueron 10, ¿verdad? Y, y bueno, tanta relación hay con lo que es el Cordero, con lo que es Jesús, con lo que es la obra de salvación. Hay mucha similitud porque era el Cordero mismo, ¿verdad? Era el Cordero mismo que iba a morir unas horas después de esta cena, ¿verdad? Así que como dijimos, comienza con el Salmo 113. Y después que ellos comieron una cena, o comen una cena completa, que puede ser, que era de cordero en aquel tiempo, ¿no? Se comía y tenían un tiempo de relajados, de alegres, gozosos. Era el Señor con ellos, ¿verdad? Y es. Entonces, después de eso, venía la tercera copa. La tercera copa le llaman la de la redención. Y todo esto se saca del de Éxodos 6, del versículo 6 al 7, donde Jehová promete a los hijos de Israel y le dice: yo os sacaré de debajo de la tarea pesadas de Egipto. Y esa fue la primera copa. Y entonces, en celebración de esa promesa de Dios, yo sacaré de debajo de la tierra, de la tarea pesada de Egipto. Ellos levantaban la copa y tomaban, ¿verdad? La segunda copa dice: os libraré de su servidumbre. Así que hay la copa de liberación. La copa de liberación. La copa tercera entonces dice: os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y allí está esa redención. Y esa es la copa que cuando Jesús la levanta, gloria al Señor, dice Marcos 14, el versículo 22. Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad esto es mi cuerpo. ¿Ya? Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. O sea que él tomó la copa y dando gracias, la levantó la copa, les dio y bebieron de ella todos bebieron de esta copa. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí era donde estaba confirmando y asegurando, no, lo que se iba a llevar a cabo. Era un nuevo pacto. Ese nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces también hace referencia a la copa del fruto de la vid que él tomará ya cuando el reino, ya cuando él venga de nuevo, cuando tengamos la cena del Cordero, cuando se celebra la culminación de esa cena. No se sabe si Jesús llegó a tomar de la cuarta copa, ¿verdad? Pero sí sabemos que eso se concluía con la cuarta copa y con el himno 118. El último de los himnos
que dice alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor, gloria al Señor. Jesús cantó estos salmos. Jesús era muy correcto con lo que Él sabía, porque Él era Dios y Él lo llevaba a cabo. Él mandó a preparar esa cena. Él preparó todo, porque Él sabía los detalles de todo. Es más, se me hizo bien curioso, ¿no? Y yo creo que hay muchos que esto lo saben, ¿verdad? Porque no hay nada oculto para Dios, ¿verdad? Am, permiso. El relato de esta cena comienza en el capítulo 13 de Juan. Y esta cena se está llevando a cabo a través de Juan 13, 14, 15, 16 y creo que llega hasta el 17. Si mal no recuerdo. Muy interesante, ¿verdad? Y me fascinó porque es tremendo. En el 13 comienza. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces Simón Pedro, ¿no? Pedro le dijo, no, tú me vas a lavar los pies, porque según la tradición a Pedro era el que le tocaba hacer esa parte. Esto sería para otro tiempo, porque sería así. Pero a partir de eso, Jesús comienza a hablarle, anuncia lo que iba a hacer Judas. Después les habla del nuevo mandamiento, de amarnos unos a otros. Después Jesús mismo declara el camino del Padre. Jesús le dice que Él es la vid verdadera y habla y tiene las parábolas, tiene los relatos, ¿no? Después vienen las obras del Espíritu Santo, les habla de las obras del Espíritu Santo. Él les dice que las tristezas se convertirán en gozo. Yo he vencido el mundo. Y después Jesús ora por sus discípulos y nosotros yo no sabía que todo esto se llevaba a cabo en esta cena. Jesús oró, ¿no? La oración de Juan 17, ¿verdad? Él mismo Dios dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aleluya. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Yo te he glorificado en la tierra.
he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que aquí él, no es precioso esto, porque antes nada más que vamos a esta escritura y decimos, bueno, Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida y todo eso, pero no nos no percibimos que esto sucedió en la cena, en la última cena. Todas estas enseñanzas, todo esto que deberíamos, esto es para las generaciones, esto es para ser declarado a nuestros hijos. Esto es porque hay que enseñar al niño los caminos del Señor. Hay que darle las escrituras. Glorioso nombre de Jesús. Se ha pasado el tiempo, ¿verdad? Pero ya espero que esto haya podido captar, ¿no? De que es más que una cena, ¿no? De que vamos a hacer la comunión o vamos a tomar Santa Cena, sino que hay un proceso que nosotros como cristianos, como no judíos, ¿verdad? No sabíamos que había tanta relación una cosa con la otra. Cumplimientos en Jesús mismo. Se cumplieron las escrituras. Y yo le doy gracias a ese que me salvó por su santa sangre. Y quisiera concluir con el canto. Pensé que iba a alabar al comenzar, ¿no? Con la guitarra, pero bueno, leímos ese salmo. Y otra cosa que quería decirle es que en ese salmo 118, que fue el último, porque lo dice dice, cuando hubieron cantado el último himno, salieron para allá para ser sacrificado. Así que él estaba declarando el Salmo 118 que hablaba de sí mismo. Es interesantísimo, ¿verdad? Qué tremendo. Y gloria al Señor. Si vamos a ese Salmo, ...118... Bendito sea. Alabar a Jehová porque Él es bueno, ¿no? Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Y Jehová está conmigo, no temeré. Aleluya, lo que me puede hacer el hombre. Esto lo confiesa allí Jesús, él mismo se dio aliento confesando esto, diciendo estas cosas. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Aleluya. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. El 28 dice, ven, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que no da tiempo para leerlo completo, pero léanlo. Ese fue el último salmo, el último himno. Muchos estudiosos de la palabra y rabinos y de todas partes concluyen que ese era el salmo, el último salmo o himno que
que Jesús, que cantaron. Esto se cantaba. Gloria al Señor. Así que hasta la próxima vez que estaremos juntos. Amén. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da la vida. Es tu sangre que tomó mi lugar. Sacrificio redentor que me limpia. Blanco como la nieve, como la nieve. Jesús, sacrificio precioso de Dios. Es tu sangre